Mi tema para esta tarde tiene que ver con el Sagrado Corazón de Jesús y la expansión. Esto significa cómo se ha extendido el reinado del Sagrado Corazón de Jesús en el mundo, o cómo se puede extender. Antes de comenzar con la charla formal, los invito para que empecemos nuestra actividad esta tarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora una petición para comenzar este ejercicio. Que no seamos sordos a tu llamada, Señor, sino generosos y diligentes para cumplir tu santísima voluntad, como misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Decir Sagrado Corazón de Jesús en expansión, es decir, globalización del amor. Mientras en el mundo se ha globalizado la pobreza, el hambre, la muerte, la incertidumbre, el dolor, el sufrimiento, el desempleo y también la inhumanidad. Se ha globalizado también la esclavitud, la explotación de la naturaleza, y existe en una escala gigante la denigración del ser humano. Con todo lo anterior, el abandono de Dios y la salida de la sociedad de los parámetros de este autor, obnubilar la mente de la gente a la manera de un mago. Y entonces parece que Dios acontece en medio de la humanidad como una amenaza. Y por eso les parece muy importante hablar del desencantamiento del mundo. En medio de esto es importante decir que Dios nos ama en libertad, y por la libertad es como nosotros podemos llamarnos personas. El grito de Dios en estas circunstancias es el grito del hombre y de la mujer de hoy, que se traduce en: Señor, que se globalice el amor, que la extensión del fuego de tu Sagrado Corazón cobije al mundo, como si se tratara del establecimiento de la justicia y de la caridad en el mundo. Luego de esta breve introducción, mi intervención está compuesta de 3 movimientos, todos ellos dinámicos, tratando de explicar qué es eso de la expansión del reinado del Sagrado Corazón de Jesús. Los 3 movimientos son estos: el primero, uno de carácter bíblico; el segundo, desde el magisterio; y el último, desde la concepción del venerable padre Julio María Matovelle, nuestro fundador de Oblatos y Oblatas. En primera instancia, desde un acento bíblico, nos ubicamos en el texto de Colosenses, la carta de San Pablo a los hermanos de Colosas. Colosenses 1, 13, 20. Dice así: Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados.
Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el primogénito de entre todos los muertos. Él es el primero en todo. Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar en Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Ese es un texto de Colosenses. Como les decía, Colosenses 1, capítulo 1, versículos del 13 al 20. Hemos de considerar al Hijo de Dios a partir de este texto, al Sagrado Corazón de Jesús, como el Señor del universo y el Señor de la historia, que me llama a mí, que nos llama a cualquiera de nosotros, a todos, a continuar su obra salvadora en el mundo. Es decir, mi historia humana personal debe contribuir para que acontezca la historia de la humanidad como historia de salvación. En ese sentido, cuando nosotros aportamos a que la historia sea historia de salvación, globalizo el amor de Dios. Aporto a la expansión del reinado social de Jesucristo, pero cuando aporto a que la historia sea una historia de la negación de Dios, lo que ocurre es la globalización del mal, la expansión del no Dios. Cuando a través de este texto escucho atentamente que me llama y me comparte lo que para Jesús fue su pasión, es decir, anunciar y proclamar el reino de Dios y un Dios que nos ama para vivir en fraternidad, en unidad y sin violencia, allí ocurre la globalización del amor. Cuando yo soy artífice de paz y de justicia, globalizo el reino del amor de Dios. Cuando yo soy artífice de odio y de violencia, pues globalizo entonces el reino del mal. La globalización del amor y la caridad, que es la expansión en el mundo del Sagrado Corazón de Jesús entre los hombres y mujeres, implica, siguiendo el texto de los Colosenses, derrotar el poder de las tinieblas, traducido en desigualdad social, injusticia, corrupción a todo nivel, la irrupción del pecado estructural en las venas de las instituciones. Esto es lo que afea el rostro de Dios. Esto es lo que afea el rostro humano. Y esto es lo que produce que el reino de las tinieblas en algún momento acontezca como un reino gigantesco, como si se tratara de la derrota del mal. Cuando nosotros tenemos actos buenos, allí de manera esencial se globaliza el reino de Jesucristo. Cristo pacificó, dice el apóstol Pablo, reconcilió lo que hay en el cielo y en la tierra con la sangre de su cruz, pues esto nos ubica en lo más oblato. La entrega sacrificial de Jesús ofrenda, no por el pecado de los hombres, sino por la irrupción de la caridad de Dios, que hace posible que se restaure
la alianza rota entre Dios y los hombres. Cuando irrumpe el mal, la alianza se rompe. Y es allí cuando Jesucristo, como mediador a través del sacrificio de la cruz, es decir, el corazón de Jesús sangrante, es solo allí cuando Jesús restaura lo descompuesto, restaura lo roto, lo fragmentado, lo que está resquebrajado. Desde los presupuestos de la cruz, nosotros hemos de sentirnos interpelados frente al sufrimiento humano e impulsados a ejercer actos de amor para la expansión del Sagrado Corazón de Jesús aquí, en el aquí y en el ahora de la historia humana. Esto que acabo de decir no es demagogia. Muchos de ustedes en San Vicente de Paúl, en las distintas parroquias oblatas y muchas personas que se han conectado a través de nuestras redes sociales, ustedes a través de múltiples trabajos, lo que hacen a diario es expandir el reinado del Sagrado Corazón de Jesús en el mundo a través de actos de amor. Por ejemplo, cuando los ministros de la comunión, no los ministros de la Eucaristía, los de la Eucaristía solamente son los ministros ordenados, los laicos son los ministros de la comunión. Decir lo otro es un error. Cuando usted como ministro de la comunión, por ejemplo, visita a los enfermos con el viático, con Jesús Eucaristía, con ese acto de amor usted está haciendo que el reinado del Sagrado Corazón de Jesús acontezca en el mundo. Cuando en San Vicente, la pastoral social comparte el almuerzo con los pobres, allí es cuando el Sagrado Corazón de Jesús está actuando, pero no de manera mágica, sino a través de ustedes, hombres y mujeres de buena voluntad. Cuando en las parroquias se asiste a los pobres, a los hambrientos con mercados, allí está irrumpiendo el amor, la justicia del Sagrado Corazón de Jesús en medio de la desigualdad humana. Cuando los sacerdotes escuchan a la gente en confesión, cuando por las calles se lleva a peregrinar el Santísimo Sacramento del Amor, cuando en la Escuela Sol de los Andes en Guayaquil se atiende con amor a los estudiantes, padres de familia, profesores, cuando ustedes como oficina de prensa de San Vicente de Paúl anuncian el Evangelio a través de las redes, cuando el MOL en la parroquia San Vicente, en el CISDE, en Sol en los Andes y en muchas otras parroquias, cuando el movimiento oblato laico tiene acciones misericordiosas en favor de la gente, aquí está aconteciendo la presencia viva del Sagrado Corazón de Jesús. Y eso es ya la extensión, la expansión del actuar de Dios en su Hijo Jesucristo en favor de los más débiles. Cuando los jóvenes animan la liturgia dominical y las Eucaristías, cuando hay afluencia de los niños y niñas monaguillos en las parroquias, pues a través de su alegría, de su servicio, el Sagrado Corazón de Jesús está actuando. Por eso les decía que esto de globalizar el amor, esto de la expansión del Sagrado Corazón de Jesús, no es demagogia, son actos concretos que se están haciendo, pero hay que hacer más. Hasta aquí, y a manera de primera conclusión, les diría que con este movimiento bíblico de cómo expandir el reinado del Sagrado Corazón de Jesús, les diría esto: todo lo anterior, todas las obras buenas que podamos hacer, si es que nuestro corazón no está ardiendo de amor a la manera de los discípulos de Maús, todas esas obras no son nada.
pueden ser buenas obras, pero vaciadas del contenido de Dios. Y cuando al momento de servir en nuestro corazón está presente el fuego del amor de Jesucristo, todas esas acciones son la manifestación clara de que Dios existe, amando a los demás a través de ustedes. El segundo movimiento tiene que ver con una mirada magisterial. Y me voy a centrar solamente en el Santo Padre, el Papa Francisco, que ha dicho en los últimos tiempos sobre el Sagrado Corazón de Jesús y su interés también de que se globalice el amor en una cultura, en una humanidad, en donde se ha globalizado la cultura del descarte humano. Manifiesta el Santo Padre en 2018, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, dijo lo siguiente: no se necesitan grandes discursos sobre el amor, es decir, no se necesita demagogia, sino hombres y mujeres como ustedes que están siguiendo esta transmisión, sino hombres y mujeres que sepan hacer las pequeñas cosas con amor, en nombre de Jesucristo, en nombre del Padre, en nombre del Espíritu Santo. Como la Trinidad, como familia, es sinónimo de amor, cuando usted una pequeña cosa la hace con amor, la está haciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En 2015 dijo el Santo Padre lo siguiente: veo con claridad que lo que la Iglesia, no me refiero aquí con esta cita a la jerarquía eclesiástica. El Papa, cuando habla de la Iglesia, y cuando esencialmente todos hablamos de Iglesia, estamos hablando de la humanidad que camina hacia el reino prometido por el Señor Jesús. Iglesia, decir somos todos, es decir, somos todos. Dice el Papa: veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña que encuentra caminos nuevos, capaz de salir de sí misma, yendo hacia el que no la frecuenta. Es necesario en este tiempo tener audacia y valor para amar. Esto es la globalización del amor. Luego dice el Papa, en los días previos a la fiesta de hoy, del Sagrado Corazón, en este 2020, este amor, el del Sagrado Corazón, esta fidelidad del Señor, manifiesta la humildad de su corazón. Jesús no vino a conquistar a los hombres como los reyes y los poderosos de este mundo, sino que el Sagrado Corazón de Jesús vino a ofrecer amor con mansedumbre y humildad. Dice el Papa: podemos experimentar y gustar la ternura de este amor en cada estación de la vida, en el tiempo de alegría y de tristeza, en el tiempo de la salud y en la enfermedad, y allí experimentar cuánto Dios nos ama. Para finalizar este segundo acento referido al Sagrado Corazón de Jesús en clave de expansión del reino, me quiero dirigir a esas últimas palabras del Santo Padre, el Papa Francisco. Dirigía un discurso, una homilía al profesorado y de manera especial al departamento médico de la Universidad Sagrado Corazón de Jesús en Milán. Les decía eso a los médicos: aquí, cada uno de ustedes lleva a los enfermos un poco de amor, es decir, llevan el corazón de Cristo.
Muchos de ustedes que están siguiendo la señal son profesionales de la salud y atendiendo a sus pacientes llevan un poco del amor del corazón de Cristo. Y así usted como médico, como enfermero, como enfermera, como profesional de la salud en general, está globalizando la acción misericordiosa del Sagrado Corazón de Jesús con sus pacientes. Y esos actos llenos de amor, esa atención llena de amor, es más que los discursos. Hoy, en su homilía, hoy, 19 de junio, decía el Santo Padre: los animo a rezar por los sacerdotes, por su párroco, por aquellos que están cerca de ustedes y conocen, para que a través de su oración el Señor los fortalezca en su vocación, los conforte en su ministerio y sean siempre ministros de la alegría del Evangelio, según el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces no se entiende un sacerdote, un religioso, sin que esté impregnada su vida del Sagrado Corazón de Jesús, que es la disposición para dos cosas: amar y servir mejor. Lo anteriormente mencionado nos descubre la intención del Santo Padre a propósito de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Se trata de una espiritualidad creativa en esperanza, de un accionar cotidiano en misericordia y compasión, bajo la perspectiva de humanizar el mundo de la vida. Es como se globaliza el amor. Cuando hay actos de amor en favor de los demás, es como se expande e irriga el fuego de Jesucristo, que es vida para el universo entero. Jesucristo, el Sagrado Corazón de Jesús, que está aquí presidiendo esta capilla de la Casa General de Oblatos, no es un cuadro, no es una imagen, no es un lienzo. El Sagrado Corazón de Jesús es el Hijo de Dios viviente, llamándonos a amar más y a perdonar más. El tercer movimiento y final en esta intervención en torno al Sagrado Corazón de Jesús tiene que ver con el Padre Matovey. Así como en el primer movimiento bíblico que traté al comienzo, el corazón de Jesús, desde el sacrificio de la cruz, hace comprensible la realidad de su condición de Señor del universo y de la historia. Ahora, en este tercer movimiento, desde el Padre Matovelle, la condición antes planteada de Jesús como el Señor del universo y de la historia se entiende para Matovelle no desde la cruz, que fue la comprensión de la carta a los Colosenses, sino que Matovelle entiende esta globalización, la expansión del Sagrado Corazón de Jesús desde la Eucaristía. Y voy a explicar rápidamente cómo entiende el Padre Matovelle tal perspectiva. En San Lucas 22:19, capítulo 22, versículo 19, muy sencillo, Lucas 22:19 y 1 Corintios 11, 24, 25, le repito, San Lucas 22:19 y 1 Corintios 11, 24, 25. Allí en estos dos textos encontramos el famoso versículo anamnético, que en palabras simples es esto: hagan esto en memoria mía, dijo Jesús en la última cena. La anamnesis, la memoria, hagan esto en memoria mía. Lo dijo mientras partía el pan, mientras estaba con los 12. Hagan esto en memoria mía.
no se puede reducir solamente a la repetición de lo que se hizo en la última cena, a la manera de un rito o a la manera de un culto que dura media hora o una hora. Hagan esto en conmemoración mía. No significa celebren 1.000.000.000 de misas. No significa solamente eso. Sería reducir la memoria de lo que quiere Jesús que reproduzcamos en la cotidianidad de la vida. Hagan esto en memoria mía. Significa, vivan en comunidad. Hagan esto en memoria mía. Jesús estaba con los 12 reunido, haciendo comunidad, como cuando ustedes se reúnen en los grupos pastorales. Hacen comunidad. Hagan esto en memoria mía. Es decir, vivan juntos, vivan unidos. Y si hay disensiones, perdónense, pero vivan unidos y dense la paz. Hagan esto en memoria mía. Significa, siéntense siempre en torno a la mesa de mi presencia. No necesariamente la mesa eucarística, la mesa de su presencia, donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Hagan esto en memoria mía. Acudan siempre a la comensalía del reino, en el aquí y en el ahora de la historia. Ser comensales del reino es participar del amor de Dios que me mueve a mí también a amar a los demás. No se trata solamente de ser comensales en una Eucaristía para comulgar el cuerpo y la sangre del Señor. Está bien esta parte, pero se necesita ser comensales en el reino, más allá de lo ritual. Puedo comulgar yo allí en la Eucaristía con el cuerpo y la sangre del Señor, sin que necesariamente comulgue, por ejemplo, con el hermano de fuera. Entonces, no es una comensalía total. Si yo no comulgo con el cuidado de la naturaleza, pues entonces no es una comensalía total. Por eso es que el Padre Mateo ya habla de la comensalía del reino en sentido amplio. La memoria de Jesús. Hagan esto en memoria mía. Esas palabras significa hoy para nosotros no dar paso a la famosa expresión de Thomas Hobbes: el hombre es lobo para el hombre. Si eso es así, no somos comensales de la Eucaristía, no somos comensales del reino. Y si somos lobos para los demás, entonces, ¿de qué globalización del amor estamos hablando? ¿De qué sagrado corazón de Jesús estamos hablando? Cuando hay disensiones entre nosotros, entre los grupos y en todas partes, somos lobos para los demás. Y entonces la lógica, la dinámica, que es el fuego de amor del Sagrado Corazón, se queda como una flor marchita. Hagan esto en memoria mía significa, miren al otro como su hermano y no como su rival. Siéntense a comer con él. Si hay resentimientos en su corazón, perdónense y caminen juntos hasta el altar del Señor. Matovella entendió que la Eucaristía, un oblato, sale de sí mismo para darse a los demás. Cuando yo abandono mi egoísmo y me doy a los demás en pequeños o grandes detalles o en pequeños o grandes servicios, es que Jesús me está moviendo, el Sagrado Corazón de Jesús me está moviendo a abandonar mi egoísmo y a introducirme en la lógica del servicio para el bienestar de los demás. Oblato entonces, como salida de sí mismo, significa ya globalización del amor en las cosas más simples. El Padre Matovella entendió que esto de hacer o ejecutar
la memoria del Señor Jesús en la última cena, se dio una invitación clara a entregar la vida. Sin duda, eso fue lo que hizo Jesús. En el acto de darse a los demás, sirviendo y amando, es como entregaba vida a los demás. Eso hizo Matovey. Vivió su oblación diaria y en el servicio a los pobres, a los presos. Allí, el corazón de Jesús estaba amando a esos débiles a través de Matovey, quien vivió su oblación diaria como una salida de sí mismo al encuentro con los otros. Matovey entendió que mientras él se iba gastando su vida en el servicio a los demás, la vida de los demás iba emergiendo. Él se iba apagando, pero la llama del amor de Jesucristo que había sembrado en su prójimo, esa llama se iba encendiendo hasta convertirse en una hoguera enorme de amor. Por lo tanto, ofrecerle la vida a Dios sirviendo a los demás es ya una clara práctica de lo que significaría la globalización del amor, la extensión del reinado social de Jesucristo, la expansión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando le permitimos a Dios ser Dios en nosotros, ocurre la globalización del amor. Cuando permitimos a Dios vivir en nosotros y proyectarse en nuestros actos, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, la globalización del amor se vuelve una realidad. Aquel que vive encerrado en su propio egoísmo, pensando solamente en su bienestar, no va a globalizar el amor jamás. Una vez más desde el padre Matovey y explicando el término oblato. Si oblato significa salir de nosotros mismos para darnos a los demás, automáticamente allí está aconteciendo la expansión del reinado social de Jesucristo. Automáticamente allí el amor del Sagrado Corazón de Jesús no es una flor marchita, sino una flor floreciente que adorna la vida de la humanidad, que adorna la vida del mundo. Así que, a manera de conclusión, y como si se tratara de una especie de tarea, para que me entiendan este movimiento oblato como una salida de nosotros mismos, simplemente grabémonos dos textos muy fáciles, que son los dos textos con los cuales el padre Matovey, inspirado, fundó la congregación de padres oblatos, y que estos dos textos se convirtieron en la fuerza para entender la dinámica carismática de la congregación de padres oblatos. ¿Cuáles son esos dos textos? Romanos 12, 1, 2. Este es el texto más simple. Romanos 12, 1, 2. Capítulo 12, versículos 1 al 2. Y Efesios 5, 1, 2. Romanos 12, 1, 2 y Efesios 5, 1, 2. ¿Qué dice allí? Ofrezcan sus cuerpos, sus vidas, su servicio, todo lo que son, ofrezcanlo a Dios como oblación y hostia de suave aroma. En el acto de entregarse, sirviendo a los demás, y que ese acto de entregarse se haga con amor, que ese servicio se haga con amor, con pasión, automáticamente esos actos de amor suyos y nuestros de todos hacen posible la expansión del corazón sagrado de Jesús. Esos actos de amor en función de los demás, de los más pequeños, de los más frágiles, hace posible que se entienda la globalización del amor. Conclusión.
hoy al Sagrado Corazón de Jesús en este día de fiesta. Y motivados también, porque ayer 18 celebramos el aniversario 91 de la Pascua, del paso de esta vida a la casa de Dios del Padre Matovelli. Pues hoy todos nosotros comprometamos a globalizar el amor en medio de la globalización del odio y de la guerra. Intentemos hacer vivir en nosotros a Dios para que Dios viva en el corazón de la humanidad. Muchas gracias, les deseo una feliz tarde y mil gracias por su atención y mil gracias también por la iniciativa que como parroquia de San Vicente de Paúl tuvieron para poner a rodar esta serie de conferencias durante este mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Le pido al Señor del cielo y de la tierra que los bendiga a ustedes con salud y bienestar. Esperamos en poco tiempo vernos pronto. Creo que vamos a extrañar encontrarnos en agosto en las fiestas, en la procesión de Nuestra Señora del Cisne, por las calles, desde San Agustín hasta San Vicente de Paúl, 99 cuadras, la procesión mariana más grande del país, más grande de Guayaquil, dirigida por ustedes, los laicos de San Vicente de Paúl, la parroquia de los Padres Oblatos. Así que, hermanos y hermanas, ha sido un gusto compartir con ustedes, que Dios nos acompañe y que el Padre Matovelli nos inspire para actuar en todo según su corazón, que es el corazón de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Una feliz tarde.